¿Cómo va, Lozano, tanto tiempo? Qué momento ¿no? Qué momento tan difícil, tan complicado, qué complejo todo. Les ha tocado de verdad conducir el Titanic, ¿no? Sí, la verdad que es un escenario sumamente complejo. La Argentina vive un cuadro de deterioro social muy pronunciado que acumula lo vivido en la etapa del gobierno anterior, sumado al impacto negativo que ha tenido toda esta situación de pandemia, cuarentena Ujú. y demás sobre la vida económica del país, y donde todos los esfuerzos de contención llevados adelante por el gobierno, indudablemente importantes, obviamente no logran frenar esa situación de caída, y en ese marco hay un escenario político indudablemente, qué sé yo, confuso, Ujú. contradictorio, extraño, desde las declaraciones inesperadas de Duhalde planteando la posibilidad del golpe de Estado, hasta la situación de incremento de la inseguridad, la aparición de la huelga policial. Tenemos un conjunto de elementos realmente, bueno, la actitud de la propia oposición política en el Congreso, poniendo obstáculos al funcionamiento que no son demasiado comprensibles. Me parece que hay todo un cóctel realmente complejo, digamos, en la situación que estamos viviendo. Yo ya quiero ir a temas puntuales, pero no quiero dejar de repreguntarle esto. ¿No es un momento para que el presidente los convoque a todos, se sienten en una mesa y digan, muchachos, aflojemos un poco? Porque en realidad lo que hay es un conjunto de acciones y de reacciones que parecen salidas de un jardín de infantes, ¿no? Tanto de la oposición y en algunos casos también de algunos dirigentes del oficialismo, que parecen no comprender la gravedad del Estado que nos rodea. Y digo, lo de Duhalde es un tema que habrá que ver si el tipo se equivocaba o no, porque empiezan a aparecer acciones concretas de desestabilización, pero lo que digo es, da la impresión de que si no nos juntamos en una mesa todos y no decimos, che, bueno, pongamos este tema y este tema, y el resto los postergamos hasta que pase todo, no parece que haya solución. La solución es, siempre lo ha sido, la democratización de la decisión y por lo tanto la apertura al debate franco, tanto hacia el interior del Frente de Todos, Ujú. como en la convocatoria al resto de las fuerzas políticas de la sociedad. Ese es el camino natural para poder encarar todo esto, y creo que en ese sentido, indudablemente, digamos, una fuerza como el Frente de Todos, que es una fuerza electoral, que tiene un conjunto de actores internos sumamente diverso, le falta una mesa política de discusión que permita ordenar incluso su propia intervención como parte de la gestión gubernamental. Así que desde ahí hasta la convocatoria al resto, creo que efectivamente el camino sigue siendo siempre democratizar y sobre todo articular a aquellos actores que están comprometidos con las transformaciones que la Argentina necesita, ¿no? Tratar de abrir el juego para que no sean los factores tradicionales, los factores de poder tradicionales de siempre, los Ujú. que terminen de alguna manera controlando la situación. Sí, yo hacía referencia a que en un momento como este hay cuestiones tácticas que son elementales. Digo, pongamos en paz, qué sé yo, el Congreso, pongamos en paz, pongamos sobre, digo, es difícil a veces, Sí, lo que pasa que también uno no puede dejar, no puede tampoco entrar en el terreno de la ingenuidad. Ujú. Resulta extraño que de alguna manera se violente por parte de la oposición los protocolos sanitarios evidentes que existen para el funcionamiento del Congreso, que se plantee que las sesiones telemáticas no pueden servir para discutir adecuadamente los temas. La verdad que son excusas francamente, son digamos, acciones y excusas francamente extrañas. Digamos, el tema de los protocolos sanitarios elementales en el marco del funcionamiento de la Cámara de Diputados es lógico mantenerlos. Digamos, me parece que es un absurdo que la oposición de buenas a primeras se le ocurra hacerse presente de manera completa, violando todo, hasta terminar como termina con
legislador contagiado y teniendo que hisopar a prácticamente la totalidad del bloque. Digo, desde eso, digamos, me parece hasta el tema de decir que no se puede debatir por vía virtual, cuando no hay ninguna razón que impida el debate adecuadamente. La verdad que, digo, por vía virtual se puede garantizar la presencia de los legisladores, los discursos, el voto, las argumentaciones. Es falso que eso no se puede hacer. Es cierto que sería mejor hacerlo presencial. Ahora, la situación que se está viviendo en materia de pandemia no es algo que haya que esté en la responsabilidad concreta y puntual de nadie, es parte del contexto en el que estamos. Bueno, y en el contexto en el que estamos y los factores de poder y cómo se aprovechan de todo eso, lo de Vicentín, ¿en qué estado quedó? Porque, digamos... ahí, claramente el mismo juez que desde que empezó el concurso ha tenido una actitud de apañar las irregularidades de la empresa, a punto tal de que comenzó el concurso sin que la empresa presente el balance correspondiente al año 2019 y hasta hoy todavía la empresa no lo ha presentado. El mismo juez, que es el mismo juez que impidió el decreto presidencial de intervención sobre la firma, que además también impidió la decisión de la provincia de Santa Fe de intervenir sobre la empresa, es el mismo juez que ahora hace ojos, digamos, mira para otro lado, cuando la empresa vende el frigorífico Friar, que es uno de los principales frigoríficos de la Argentina, por $200 millones, que en lugar de ir a parar a los recursos con los cuales Vicentín tiene que hacerse cargo de devolverle dinero a sus acreedores, debe aproximadamente unos $1.400 millones, reconocido por el propio Vicentín, en lugar de ir a para ahí, aparece como que en realidad el frigorífico en realidad es de Vicentín Family Group Uruguay y no de Vicentín Argentina. Es decir, el juez permite, digamos, la validez de una maniobra empresarial absolutamente fraudulenta que implica haber trasladado la cabeza del holding de la Argentina a Uruguay, dejando en Argentina las deudas y colocando en Uruguay buena parte del patrimonio empresarial. Digo, esto que con solo mirar que los dueños de Vicentín Uruguay son los mismos que los dueños de Vicentín Argentina, en ese marco el juez debiera intervenir e impedir esa venta, bueno, pues no hace absolutamente nada. Del mismo modo que tampoco hizo nada respecto a la venta previa al concurso que hizo el propio 48 horas antes, que hizo el propio Vicentín de sus acciones, de parte de sus acciones en la empresa Renova. Ahí también apropió $122 millones que tampoco fueron a parar a pago a sus acreedores, y ya vamos sumando $322 millones. A eso hay que agregar también que hoy aparecen extrañamente terceras empresas que están ocupando el lugar de Vicentín como exportadoras, empresas que no existían, y ahora, exportando. Claro. ¿Cómo? No, que ahora están cumpliendo esa función. Ahora, de repente aparece una empresa rosarina, que es el caso de Díaz Sanforti, vinculada al grupo Olio, que casualmente está operando en las instalaciones de Vicentín, que prácticamente no existía en las exportaciones, y que de repente hoy exporta $212 millones en solo 7 meses del año 2020. Y Oleaginosa Moreno, que es socia de Vicentín en Renova, y es socia comercial, financiera, tienen inversiones comunes y demás, pasa a ocupar el primer lugar como exportadora de harina de soja, que era el lugar que tenía hasta el año pasado Vicentín, y ahí hay otros $300 millones. Cuando uno suma, hay cerca de $800 millones que Vicentín, digamos, a ojos vista de todo el mundo se está llevando, y que nada de estos fondos pasan por el concurso de acreedores, donde están pendientes los productores, 1.895 productores, 93 cooperativas, toda la banca pública y otros bancos más. O sea, la verdad es un verdadero despropósito que la justicia haga tenga una venda en los ojos frente a un hecho obvio de vaciamiento y de saqueo como el que está perpetrando este grupo empresario.
¿Y cómo va a ser el Estado para recuperar estos 300 Bueno, millones de dólares? desde el Banco Nación nosotros estamos haciendo todas las intervenciones en el marco judicial, estamos cuestionando al juez, estamos pidiéndole que impida la venta del frigorífico, estamos pidiéndole al juez Ercolini a nivel penal que también haga lo mismo, estamos pidiéndole que investiguen a Díaz Sanforti, o sea, estamos tratando de poner a la luz pública y tratando de obligar a que la justicia haga lo que tiene que hacer. Ahora, lo que está claro es que, claramente el juez que hoy está actuando en el concurso tiene una funcionalidad en relación a la empresa Vicentín que efectivamente, esto ocurre desde que empezó el concurso para acá. O sea, está claro que esto así no está funcionando y me parece que, de seguir produciéndose estos hechos, va a haber que evaluar qué se hace con una situación en donde se consuma un proceso de vaciamiento y de saqueo a los ojos de todo el mundo y nada, no ocurre nada. La carátula sigue siendo concurso. Esto va camino a una quiebra y una quiebra fraudulenta, de acuerdo a lo que usted está... Claramente estamos frente a un hecho de esa naturaleza y claramente el juez ya debería haber instalado la discusión respecto a que Vicentín Family Group en Uruguay es lo mismo que Vicentín Argentina y no que una parte importante de las empresas del grupo Vicentín que antes dependían de Vicentín Argentina ahora dependen del holding uruguayo y por lo tanto no se puede, no van a responder patrimonialmente frente al conjunto de las deudas que este grupo empresario tomó. La última, Claudio, tiene que ver con la economía global argentina. Se entiende que es un momento muy, muy complicado, pero al mismo tiempo se entiende que se llegó a un acuerdo con los bonistas, que se redujo sensiblemente el apremio de cobro de la Argentina, o el apremio de pago en todo caso. ¿Hay algún elemento que nos permita ilusionarnos con algún punto de crecimiento? Yo ya sé, está la pandemia, pero digo, ¿cuál es nuestra situación estructural? Yo creo que hay elementos, creo que el tema de la negociación de la deuda, si bien sigue quedando pendiente resolver esa mochila, porque lo que pasó acá es que se trasladó el peso para adelante, lo que tenemos es 4 años, desde ahora hasta el 2024, que han quedado bastante liberados de vencimientos vinculados al capital, a los acreedores privados. Queda por definir el tema central, que es la negociación con el fondo, que sigue siendo un tema no solo relevante por la cantidad de dinero que el fondo demanda que Argentina devuelva en este mismo periodo, estamos hablando de 44.000 millones de dólares que la Argentina no puede devolver nunca, sino que además estamos discutiendo una negociación con un organismo que suele tratar de meterse en la política económica de los países. Argentina debe garantizar la más absoluta independencia en su política económica y hay hoy condiciones para, más allá de las restricciones que pone el tema de la pandemia, tratar de articular un escenario donde combinemos la existencia de capacidad ociosa de una Argentina donde su parque económico está sin utilizarse. O sea, acá no es que la Argentina necesite inversión para arrancar, las inversiones ya están. La capacidad productiva está instalada y está disponible, está ociosa en una proporción superior prácticamente al 50%. Esa capacidad ociosa, si nosotros podemos, vía la intervención del Estado, por eso es importante ponerle límites a los intentos restrictivos que en general promueve el fondo. Si el Estado puede transformarse en herramienta para dinamizar la demanda a través de una política de ingresos más efectiva, a través de la política de obra pública y demás, relevanta el mercado interno y el consumo en la Argentina, y a esto lo acompañamos financiando capital de trabajo, el vínculo entre poder adquisitivo, consumo, capacidad ociosa y capital de trabajo nos permite ir recuperando la actividad económica y en ese marco poner en marcha una estrategia de transformación que la Argentina necesita hacia adelante para superar problemas estructurales. Pero la recuperación de la Argentina es posible. Obviamente vamos a tener que seguir lidiando con las restricciones a la circulación que plantea la problemática de la pandemia, que esperemos
se solucione lo antes posible. Obviamente eso siempre es un límite que está ahí y que obviamente debilita todo. Pero bueno, las condiciones para reactivar están. Acá hay un tema, Claudio, y le disculpo, le pido disculpas por agregarle una pregunta, pero acá hay un tema que me plantea un oyente, que es el tema de las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Me imagino que usted está al tanto de estos planes de refinanciación, de las 9 cuotas, me imagino que sabe perfectamente de lo que le hablo. Y está generando un ahogo muy grande porque se van cortando los sistemas de crédito mientras se acumula la deuda. ¿Eso habrá alguna forma? ¿Habrá alguna...? Yo creo que va a haber, no solamente en ese tema, en general va a haber que tomar definiciones como para que el nivel de endeudamiento acumulado en el marco de todo este proceso que se ha vivido no actúe como límite a la reactivación que estoy planteando. Si el endeudamiento, se transforma en una exigencia para las unidades económicas que casualmente tienen que ponerse en funcionamiento, indudablemente ahí hay una pata de todo el proceso que no funciona. Así que va a haber que enhebrar políticas que permitan, posponer estas deudas y en algunos casos, sobre todo en aquellas unidades económicas de menor tamaño y en aquellos monotributistas y demás, ver mecanismos que incluso puedan implicar algún nivel de condonación del endeudamiento acumulado. Sí, digo, un poco de respiro como para que se pueda consumir también, ¿no? Que es un factor fundamental. Por eso, para que pueda ponerse en marcha la rueda, o sea, si la rueda se traba porque uno ya se endeudó en un contexto de parálisis, ahí estamos complicados. Hay obligación de levantar el peso de la deuda, tanto de las deudas vinculadas a la acumulación de, tarifas impagas, como impuestos impagos, como deudas impagas. Todo eso debe ser liberado, sobre todo de las unidades económicas de menor tamaño. Después también hay que pasar el tamiz porque hay sectores que tienen capacidad y espaldas económicas y a veces parecen que son los que más demandan cuando en realidad son los que menos necesidad tienen. Lozano ha sido muy amable, de verdad, un placer escucharlo, gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes. Muy bien. 10:52, nos dimos un lujo, un funcionario nacional, en este caso el director del Banco Nación de la República Argentina, Claudio Lozano, dando su mirada sobre lo que está pasando con el tema Vicentín, sobre lo que está pasando con la economía argentina en general y dando algunas perspectivas de futuro. Que es complicado, que es negro, que es difícil, pero que bueno, de algún modo es un horizonte que hay que plantearse, porque esto más temprano que tarde va a terminar y la economía necesitará una recuperación. Él es optimista y yo creo que si hacemos un esfuerzo, probablemente también hay razones para ser optimista. Pero bueno, todo eso dependerá de lo que vaya sucediendo en el futuro.